ahora nos vamos con entrevista y es que hoy me acompaña en plató Marco González, exalcalde del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y un placer, Andrea, ya que tengo en mi vida muchas Andreas importantes, así que ya es una buena noticia poder conocerte, estar aquí y acudir siempre a Canal 4 y a cualquier medio para compartir actualidad de Puerto de la Cruz. Así es. Bueno, recientemente salió a la luz el caso de la Playa Jardín. ¿Qué balance haces de ese archivo? Bueno, es que no hay ningún archivo, yo siempre voy a, y lo he dicho, lo voy a seguir diciendo y lo diré siempre. Primero, fe ciega en la justicia y confianza plena en los procedimientos judiciales para aclarecer lo que todavía está en proceso, que es una simple investigación después de un cierre de la playa, que es un cierre para precisamente asegurar la vida de las personas, ¿no? No se cierra una playa para dañar a nadie, sino para salvar las vidas de las personas que se puedan estar bañando ahí con una situación que es una pérdida de calidad de las aguas, y las consecuencias o las posibles causas tampoco se dirimen en un juzgado, pero sí la responsabilidad que se tiene al respecto. Por lo tanto, lo que ha trascendido es, digamos, de forma intencionada, una parte de las personas investigadas que han incluso aireado un auto de una jueza, no de una fiscal, y yo, bajo mis criterios de prudencia, considero que en un proceso de investigación eso no es bueno, no es positivo. Aquí no hay ni buenos ni malos, aquí hay un procedimiento, y digo, me parece incluso una falta de respeto que se comparta procedimientos que por tanto tampoco son ni siquiera definitivos, porque cualquiera de las situaciones que se van dando en un proceso extremadamente largo y complejo, como puede ser esto, son autos provisionales, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que exclamar mi sorpresa y vuelvo a insistir en que tengo una confianza ciega en la justicia, en mi abogada, en el procedimiento y en seguir aclarando cuál fue la situación. Yo tuve conocimiento de la pérdida de calidad de las aguas en el 2024 con ese informe de salud pública. Cerré la playa, por supuesto, después de los informes jurídicos que me garantizaban poder hacerlo, y a partir de ese cierre y con ese conocimiento del 2024 fue cuando tuve conocimiento que hay procedimientos anteriores de advertencia, de alerta, de roturas del emisario, de informes técnicos sobre la rotura de un emisario, e inacción en unas áreas que por supuesto nunca fueron competencia ni mía ni del Partido Socialista en el gobierno de Puerto de la Cruz. ¿Cómo recibió la noticia cuando salió a la luz? Bueno, es que yo soy parte del procedimiento y por lo tanto tengo acceso a través de la procuradora, en mi caso, de los procedimientos. Lo que considero que, como esto es un proceso tan inicial, no debe darse. Yo puedo comprender el interés que pueda motivar a los medios de comunicación en entrevistas como estas, en otros encuentros, que se pueda, bueno, pues preguntar y yo pueda contestar también. Como ves, no estoy callado, no digo, no puedo decir nada, pero no aireo documentos judiciales y mucho menos posturas en un proceso, como digo, todavía muy inicial, porque incluso una parte de las personas que gobernaban conmigo en aquel entonces, que son los dos concejales de Asamblea Ciudadana Portuense, no solamente han compartido la información, sino que además han hecho vídeos e incluso publicaciones en sus partidos, como si yo fuese quien los hubiese acusado. Y esto, para que la gente tenga, y hago siempre mucha pedagogía, esto es una denuncia de la fiscal, y lo que han compartido es el auto de la jueza. La fiscal inicia, dentro de sus competencias, especialmente medioambientales, un procedimiento de investigación, y seguimos en ese momento, en un proceso de investigación. ¿Cree que se ha intentado trasladar responsabilidades políticas? Bueno, yo creo que siempre se ha intentado trasladar algo que es incluso trasladar la no realidad. Cuando se habla de archivo, por ejemplo, definitivo, eso no existe, y por lo tanto eso no es verdad. Entonces, las intencionalidades que tenga cada uno bajo su propia responsabilidad. La mía fue actuar con contundencia ante una situación de la que tuve conocimiento en el 2024, salvar vidas, prohibir el baño con esa calidad de las aguas, garantizar, hacer un proceso en estos 15 días, porque además es coincidente, ¿no?, que se cierre una playa y que incluso se argumente una moción de censura, porque alguien parece que no,
No, no, mire, es que después vino una moción de censura y por lo tanto mi acción al respecto para buscar soluciones están las que empiezan incluso previas a cerrar la playa, que son de mayo del 2024, y hay inacción de muchos meses, como en aquel momento precisamente las personas a las que provisionalmente se les ha archivado el proceso de investigación fueron las que sí tuvieron conocimiento del informe anterior del año 2022, así que yo siempre digo que total transparencia, confianza, esto es un procedimiento muy largo y sobre todo lo más importante, que no es solamente tener la playa abierta, sino resolver un problema y un déficit que tiene la estación depuradora. Eso lo he venido denunciando con o sin caso, públicamente, orgánicamente, en la parte de gestión municipal. Nosotros tenemos un problema y es que Puerto de la Cruz, por una situación que yo me encontré como herencia, tiene que, digamos, soportar las aguas de la Orotava, del Realejo y depura todas las aguas comarcales, por una decisión de un gobierno con otro color. A partir de ahí, las decisiones que se tomaron, para mí, malas decisiones, no solamente hicieron que los portugueses tuvieran que afrontar una deuda de millones de euros durante casi 2 décadas para pagar, sino que además el déficit haya acabado en una pérdida de calidad, porque nosotros sí encargamos un estudio y sí podemos confirmar que hay analíticas de proveedores oficiales que encontraron una relación, rotura del emisario y contaminación. Y la otra realidad es el exceso del uso del hipoclorito, para que la gente nos entienda, de lejía, para pues, acabar con una bacteria, pero con los daños que eso tiene. Y eso no es de competencia municipal. La depuración de las aguas residuales es competencia del Cabildo Insular de Tenerife. Por eso en el proceso también están presentes el Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Es un poco curioso que la presidenta del Consejo Insular de Aguas de Tenerife sea Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo. En ese caso investigan a la consejera y al gerente, pero en el ayuntamiento investigan a los concejales y al alcalde. ¿A qué quiere decir con eso? La realidad, ¿no? Yo no digo nada, no hago valoraciones sobre los procedimientos, solo cuento la verdad y esta es la realidad, ¿no? La realidad es que hay una investigación sobre un alcalde y no lo hay sobre la presidenta del Cabildo, que es también presidenta del Consejo Insular de Aguas, que incluso, en este caso Rosa Dávila, y eso también lo he dicho mucho públicamente, vuelvo a insistir hoy, en algún momento, porque así lo recoge todo un dossier de prensa existente, acusó al Ayuntamiento del Puerto de haber permitido hace muchas décadas una conexión irregular del emisario. Y eso se comprobó y a través de unas preguntas que hizo el grupo en el Cabildo, que era absolutamente falso porque es imposible, improbable que eso se haga, ¿no? Bueno, viéndolo desde otra perspectiva, ¿hubiera hecho algo diferente? No, yo siempre he actuado en consecuencia cuando he tenido conocimiento y seguiré haciendo lo mismo siempre. Lo hice con momentos muy complicados, este no es el único episodio que en los años de alcalde tuve que soportar una pandemia mundial, en un momento en el que las ciudades, y especialmente las ciudades turísticas, fallecían, ¿no? Y morían poco a poco porque no había una fuente de ingreso, se generaba desempleo y bueno, la actitud que uno tiene frente a las situaciones de la gestión pública hizo que se diera la vuelta y situamos al Puerto de la Cruz en un momento histórico de inversión pública privada, de generación de empleo, de riqueza y por lo tanto siempre hay pues, unos episodios con más luces, con más sombras, pero siempre con ni siquiera la buena intención solamente, sino con la realidad y la realidad se plasma en cada una de las acciones cuando uno gobierna. ¿Te sientes señalado ahora con esta resolución? No, yo no me siento nunca señalado, me siento señalado por aquellos que tengan interés en hacer ver. Hay medios de comunicación pues, que puedan ser más afines o menos afines que intenten buscar en esto algún tipo de noticia inexistente. Hay, por supuesto, personas que conformaron conmigo un gobierno que están deseosas, porque se les nota, de buscar titulares o incluso de hacer ver que uno ha iniciado la investigación, porque es curioso, pero cuando uno escucha algún tipo de declaración, parece que es que la investigación la propone el Partido Socialista y muy lejos, hay que recordar a la gente, esto es un proceso de la propia fiscal que inicia el proceso de investigación y que, como digo, está todavía en curso, ¿no? Y más o menos, ¿en qué punto se encuentra? ¿Aún queda mucho tiempo? Bueno, yo te digo, no hablo nunca ni de procedimiento, ni de qué momento estamos, ni cuáles son las pausas. Lo que sí digo siempre que prudencia. Mira, hay una cosa muy importante de cualquier espectador que nos pueda estar
viendo y escuchando. Y es que a uno no le dan, uno se presenta a unas elecciones, el pueblo te da la confianza. Y lo que no te dan con el bastón de mando es la responsabilidad de lo que uno se encuentra, porque entonces no vamos a tener alcaldes ni alcaldesas, ni concejales, ni nadie No, que aparta evidentemente. su vida profesional para dedicarse a la vida pública, porque aquí todos perdemos tiempo, dinero, dejamos trabajo, familia, para poder dedicarnos a la gestión pública. Por lo tanto, yo creo que en esa prudencia la debemos compartir todos, todas las formaciones políticas, todas las siglas políticas, porque intentar hacer de esto algo que no es, yo tengo, lo digo y lo repito, no soy responsable de ninguna instalación hidráulica, todo lo contrario, de resolver. Responsabilizar al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz significaría responsabilizar a los vecinos y vecinas del barrio de Punta Brava, y no lo haré nunca porque no es verdad, no es cierto que los vecinos y vecinas de Punta Brava depuren mal sus aguas. Se hicieron obras y se hicieron mejoras y se hicieron muchísimas cosas que están ahí en la memoria, además de una empresa que presta servicio para el ayuntamiento. Es que no se le da a uno el bastón de mando de ser alcalde y tiene la oportunidad de obligar a los vecinos para conectarse, por ejemplo, a una red. Eso no existe ni en ley ni en norma. La ordenanza que tiene el puerto, como cualquier otro municipio, no permite generar ningún tipo de obligación a los vecinos. Es una obligación o un deber, digamos, de cada uno de los vecinos y vecinas, que todo el mundo, pues como puede, cuando hace obras en su casa, va conectándose a la red, ¿no? A nivel personal, ¿cómo has vivido todo este proceso? Bien, yo estoy tranquilo, sigo con las mismas ilusiones y las mismas ganas, no he perdido nunca unas elecciones, espero que la gente siga confiando no solamente en mi persona, sino en el proyecto que hay detrás, en las personas que me acompañan, tanto en el ámbito del grupo municipal como del partido, en la ejecutiva, en la sede de mi propia asamblea, pero lo más importante es que la gente ahora ya tiene un modelo donde mirar. Hemos sido serios y rigurosos en la gestión, hemos generado económicamente el ayuntamiento, pese a lo que se ha dicho muchas veces del Partido Socialista, dejando un remanente de más de 26 millones de euros. Hemos gestionado un momento tan difícil como una pandemia mundial, situando al puerto, como digo, en momentos históricos de inversión pública y privada. Por lo tanto, yo solo puedo sentirme a nivel personal con muchísimas ganas, totalmente ilusionado de volver a ser el candidato, de volver a ganar otras elecciones, porque a veces he gobernado y a veces no, pero las elecciones, de momento, no me las ha ganado nadie. Y esto puede sonar a veces un poco como arrogante, pero esta también es otra verdad, otra realidad. Es que ahora mismo en el ayuntamiento, quienes conforman el gobierno son las tres fuerzas perdedoras, perdedoras en voto, en confianza, en número de concejales, porque incluso nuestros socios de gobierno, gobernando con nosotros, Actualmente está perdieron gobernando el confianza PP. y perdieron concejales. Ahora gobierna el Partido Popular, Coalición Canaria y Asamblea Ciudadana Portuense, un grupo político que decía ser progresista, que le ha abierto la puerta a una derecha portuense, caciquil, muy poco progresista y bastante preocupante, porque yo siempre digo que Vox no existe en el puerto, o no llegaron a tener representación, porque el Partido Popular del Puerto de la Cruz ya lo conforman personas de ultraderecha, personas extremadamente conservadoras y en algunos de los casos antidemocráticas. Por lo tanto, la responsabilidad de que el puerto, que siempre fue una ciudad de progreso, una ciudad de vanguardia, una ciudad moderna, si tiene algún retroceso social, económico, será responsabilidad de los que le han abierto la puerta de nuevo a la derecha y no de quien ganó las elecciones y estaba gobernando para seguir haciendo del puerto una ciudad de progreso. Bueno, por último, y en este sentido, ¿cómo valora la gestión del gobierno actual en el municipio? Bueno, lo vamos a ver curiosamente este mismo lunes. Miren, hay cosas que no se sostienen, ¿no? Entonces, las mentiras tienen un camino muy corto. Este es el gobierno de las mentiras, sin ninguna duda. Consiguen una línea de las guaguas para una parte del barrio, el mismo concejal que lleva 7 años teniendo las competencias de movilidad, se saca 27 publicaciones, 27.500 fotos, y lo que no le dice a la ciudadanía es que esa guagua nos está costando poner a disposición unos terrenos que estaban y están diseñados para la ampliación del cementerio. Por lo tanto, no ha hecho ningún tipo de gestión, solo ha cedido un terreno para pagarle a TITSA lo que en otros momentos otros estábamos exigiendo, que TITSA merece que trate al Puerto de la Cruz como trata al resto del municipio.
Y esa guagua tan necesaria para los vecinos de San Fernando, de San Nicolás y de La Paz tenía que haber sido una guagua que TIT asumiera como asume en cualquier otro barrio del municipio. Y no poner a disposición durante muchos años unos terrenos, porque va a ser muy triste que si este gobierno continúe, no paremos ese convenio, no retrocedamos en el acuerdo de ese convenio y no podamos planificar la ampliación de un cementerio tan necesario, porque lo más doloroso que podemos ver como herencia es tener que decirle a una persona de Puerto de la Cruz que no puede ser enterrada cuando ya no tenga vida en su propio municipio. Mentiras como esa, muchísimas, mentiras como la falta de liquidez. Dijeron que no había dinero y compraron el teatro, el cine de Chimisay por 5 millones de euros. Si no dejamos dinero, ¿cómo lo compraron? Más mentiras del gobierno. Dicen que tienen la capacidad de ser grandes gestores. El lunes irá al Pleno la liquidación del presupuesto. Y este gobierno ha dejado de gestionar 30 millones de euros de su propio presupuesto. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es la capacidad si tienen la peor gestión de su propio presupuesto? Un presupuesto que simplemente es repartir dinero para contentar a todas las partes, ¿no? Pues para ponerse unos tantos millones, otros tantos millones, otros tantos millones. Sin embargo, va a ser muy pronto 2 años de este gobierno que justificó la moción de censura en razones incomprensibles, porque la gestión estaba, y era una realidad de cómo estaba el Puerto de la Cruz, latente y patente para todo el mundo que la visitaba y para los que allí vivimos, y sin embargo estamos simplemente viendo como si fuese un reino de taifas, a cada uno dentro de sus áreas, repartirse dinero, no gestionar. Yo pregunté si, por ejemplo, digamos que la liquidación del presupuesto iba a ser una herramienta para ahora aprobar un presupuesto, que a nosotros nos llamaban el presupuesto B, cuando hacíamos ampliaciones con el remanente, y ya el Partido Popular, Coalición Canaria SP han desdibujado esa palabra, pero siguen esperando para aprobar, porque llevan 3 meses negociando, todavía entiendo, entre peleas de los grupos políticos, para aprobar un presupuesto que recupere, entre otras, las inversiones y las subvenciones. 3 meses de pérdida hará que esa modificación no se apruebe hasta abril o mayo, se publique, con lo cual en junio tendremos de nuevo millones de euros para solo ser gestionado 4 meses, y por lo tanto tendremos políticas de subvenciones y especialmente las inversiones paralizadas en una ciudad como la del Puerto de la Cruz. Así que, como estamos a punto, y creo que hoy entregaron las notas, ¿no?, les podemos dar un MD, les podemos dar un muy deficiente, a ver si tienen por lo menos la capacidad de aprobar cuando acabe el curso. Bueno, finalmente, Marco, ¿cómo está trabajando la agrupación socialista de Puerto de la Cruz? Pues bueno, nosotros seguimos muy activos. Esta tarde tenemos unos talleres de igualdad. A nosotros siempre digo que, por lo menos a este grupo de personas que conforman el grupo, que conforman la ejecutiva, la asamblea, porque es un sentir también del Partido Socialista en el Puerto de la Cruz, a nosotros nos gusta la gente. Yo tuve oportunidades en su momento, cuando gané las elecciones y gobernamos en Canarias, de irme del puerto y estar en otro lugar. Y mi interés personal, como el de todas las personas que me acompañan, es poner al Puerto de la Cruz en el lugar que se merece. Yo sé que mi voz incomoda los intereses de la derecha, incomoda a Coalición Canaria, que fue recuperar el gobierno en el Cabildo, intentar silenciarme a través, como consiguieron, de una moción de censura con el hermano del que también es vicepresidente del Cabildo. Porque las cosas parece que hay gente que tiene miedo a decir las cosas, y esta es la realidad. Todo esto parece como un reparto de herencias entre unos y otros, y parcelas y territorios. Mire, el Partido Socialista tiene fuerza, tiene primero solidez de trabajo, pero tiene algo que no se puede perder en política, y es lo que han perdido las 3 fuerzas políticas que conforman el gobierno del Puerto de la Cruz, que es principios. El titular de la moción de censura fue: dejamos a un lado los principios. Si en política se pierden los principios, ¿qué nos queda? Tecnócratas, nos quedan gente que pueda caer mejor, peor, más simpáticos, menos simpáticos, personas que representan a partidos políticos y a siglas que se supone que tienen un modelo de sociedad, un modelo de ciudad y una forma de entender la vida pública, pero si uno conforma un gobierno diciendo que dejan de lado a principios, ¿qué nos queda? Puro interés en mantener de nuevo al Puerto de la Cruz en silencio, ahogándose poco a poco, mientras los intereses económicos de esta isla de Tenerife van a otros lugares, que es lo que Puerto de la Cruz sufrió mientras Coalición Canaria y el Partido Popular gobernaron, y gobernaban también tanto en el Cabildo como en Canarias.
Por lo tanto, el Partido Socialista está fuerte para alzar la voz en la isla de Tenerife, para alzarlo en Canarias, recuperar ese pacto de las flores con el mejor presidente de los últimos años, que ha sido Ángel Víctor, con el mejor presidente del Cabildo, que ha sido Pedro Martín, y si ahora la compañera Tamara Raya va a ser la candidata, será la mejor presidenta que podamos tener en la isla de Tenerife, y yo espero volver a ser ese alcalde que ama la política pública, que ama la gestión diaria, que trabaja para codo a codo estar con sus vecinos y vecinas. Y vuelvo a decir, y no te quito más tiempo en esta pregunta, Para nada. lo decía hace muy poco en una última entrevista y lo repito, uno también tiene que aprender a pedir perdón, y yo le pido perdón a muchos de los vecinos y vecinas por las situaciones que se pueden dar en la gestión pública. Desde vecinos y vecinas de mi barrio, en el barrio de La Vera, que podían esperar mucho más de una gestión municipal. También hay que decirles siempre que no hemos gobernado en solitario, que es lo que espero, que en un cogobierno se reparten responsabilidades y áreas, y por lo tanto hay un 70% que es responsabilidad nuestra, pero hay un 30, un 40% que es responsabilidad de otro grupo político, y por lo tanto el partido se encuentra fuerte, con una experiencia también, ¿no? O sea, gobernar no es lo mismo que querer. Es trabajando, que eso es lo importante. Así que muchísimas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Nada, muchísimas gracias a ustedes, y espero que las personas que nos puedan ver pues hayamos podido compartir, aclarar algo de la situación, y de verdad, para eso estamos aquí. Sosiego, que en política hay que también muy bien medir los tiempos, y gracias por el tiempo que me ha permitido Canal 4. A ti, muchas gracias.